Y bueno, esto fue un video que se hizo tendencia a través de las redes sociales todo el fin de semana. Y es que bueno, esto se dio en Ecuador. Se detuvo a un hombre en medio de su boda. ¿Por qué? Esto derivado de una denuncia por no pagar su pensión alimenticia obligatoria. Esto dio vueltas a través de las redes sociales, incluso medios internacionales como RT lo publicaron en sus redes precisamente por la detención que se lleva a cabo durante la boda. ¿Por qué? Porque este padre no cumplía con sus obligaciones con sus hijos. Vamos a verlo. Pues ni modo, ¿no? Por no cumplir con sus obligaciones, ahí ponía precisamente, ¿quién era el que ponía por aquí? Bran Eligán, ni modo, por conchudo. Pues sí, no quiso pagar la pensión alimenticia y sí tenía para la boda. Ni modo, quedó la novia vestida y alborotada viendo cómo se alejaba su caballero en ese carro de la policía. Bueno, vamos, qué bueno que ya pasamos la nota alegre porque ahora sí viene, nos vamos con la información. Vamos a arrancar con la información de los panistas, si les parece. Y es que bueno, dentro de los candidatos que se han estado barajeando entre la alianza opositora rumbo al 2024, vemos cómo Morena ha tenido pues ya prácticamente firmes los tres o cuatro aspirantes a la presidencia de la República, muy bien calificados cualquiera de ellos. Se han estado inclusive de parte de Nacho, el titular, que ya les comenté que hoy no están por acá, para los que preguntan en el chat, pues bueno, van a regresar mañana, no hay ningún problema. Pues precisamente dentro de estos que se analiza y que Nacho, por ejemplo, lanza encuestas a través de Twitter de manera diaria, alternando los personajes, pues bueno, está Marcelo Ebrard a veces a la cabeza, seguido por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, muchos también con Rocío Unale, sin duda Noroña también. Noroña es una de las principales figuras que por lo menos es curioso porque a través de Twitter siempre es de los que queda hasta el final, pero si la encuesta se realiza en YouTube es de los punteros. No queda duda que Noroña es un personaje, sobre todo en YouTube, donde, bueno, él se ha abierto espacio para hacer en vivos prácticamente de manera diaria y esto pues le ha jalado muchísimos adeptos. Y bueno, del otro lado de la cancha, precisamente con los panistas y los priistas, pues se han estado barajeando ciertos personajes, dentro de los que destaca, hay que decirlo, Lorenzo Córdoba, Claudio X González, y uno de los que sí, sin duda se enfilaba también, y creo, salvo mi opinión, diría es personal, es de los que menos manchados se habían visto. Había algunos sucesos ahí, sobre todo en materia de la delincuencia que está ocurriendo ahí en el estado de Yucatán, pero se barajeaba Mauricio Vila dentro de los candidatos a la presidencia para el 24 de la alianza opositora Va por México. Y bueno, se baja del barco. Mauricio Vila rechazaría la candidatura presidencial. Y es que bueno, en meses pasados, el líder del PAN, Marco Cortés Tartufo, mencionó a Mauricio Vila como posible presidenciable en el 2024. Sin duda alguna, más de uno en privado han mencionado que el gobernador de Yucatán habría dicho a su círculo cercano
que priorizaría mantener, al círculo cercano del presidente López Obrador, que priorizaría mantener un buen gobierno en su estado antes que buscar la presidencia por el PAN. Esto pues después de las declaraciones dadas por Marco Cortés, que es precisamente la segunda nota que les tenemos preparado. Y es que, bueno, diferencias con Marco Cortés podrían desangrar la bancada panista en San Lázaro. Y es que, bueno, diferentes fuentes revelaron que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados ha sufrido golpes importantes. Y es que durante la votación para la ratificación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el diputado Roberto Valenzuela de Aguascalientes decidió acompañar a Morena y votar a favor. Esto ya lo habíamos platicado precisamente en Agárrate México del día viernes, aun cuando la línea de su bancada había sido la de oponerse a la llegada de Gómez Álvarez al organismo. Después de este hecho, pues Valenzuela Corral dejó la bancada y se unió a las filas de los que coordina Ignacio Mier, y aseguran no sería el único de los panistas que pronto podría engrosar las filas del grupo mayoritario. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien ya se dio la desbandada de algunos legisladores panistas hacia Morena, se perfilan más diputados panistas que estarían brincando a la bancada morenista. Y esto es un tema sumamente controversial. Hemos estado platicando, sobre todo en la noche, con los diferentes amigos con los que platicamos en la noche, con Javier, con Jorge, con Arturo, y hay opiniones encontradas. A mí me gustaría que ustedes nos platiquen a través de aquí del chat, que siempre estamos pendientes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo en que diputados de las bancadas panistas, priistas, se sumen a la bancada mayoritaria de Morena? Recordemos que se viene la reforma eléctrica. Esto es sumamente relevante, sobre todo, no solamente para el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador, sino sobre todo para nosotros, para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto beneficiaría ampliamente a las tarifas eléctricas, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿se vale aceptar panistas en la bancada morenista con tal de sacar esta reforma eléctrica, o ustedes priorizarían mantener limpio el bloque de Morena allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro, limpio de panistas, aunque nos tengamos que aguantar que nos den palo a la reforma eléctrica? Esto, pues bueno, es lo que ha causado pues diferentes comentarios, muchos a favor, otros en contra. Yo en lo particular no me lo están preguntando, pero se los digo, yo estoy a favor de que se sumen diputados panistas, priistas, del que sea, a Morena. ¿Por qué? Porque hay que entender que no se les está dando candidaturas, no se les está dando alcaldías ni gubernaturas. Se están sumando simplemente para apoyar a la bancada morenista. Esto, pues bueno, si este anexo a la bancada viene con condiciones, pues ahí sí, con permiso y no gracias. Sigue con tu fila, sigue con los panistas y allá te quedas, excelente. Pero es necesario la llegada de diputados, sino que se anexen a la bancada de Morena, por lo menos que sí compartan esta reforma que envía el presidente López Obrador. Entonces, pues es sumamente relevante. Ahí están los comentarios, amigos. Ustedes díganos, ustedes son los que realmente saben cómo funciona esto, ustedes tienen la mejor opinión. ¿Aceptarían ustedes panistas en la bancada morenista para sacar la reforma eléctrica, o que quede limpia y ni un chapulín más? Ahí los estamos leyendo al final en los comentarios. Y bueno, también de los que se lanzaron directo a la yugular fue precisamente Enrique Krause. No extraña,
Y bueno, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, desde la presidencia, con todo el poder que tiene, con toda la fuerza que significa el lugar desde donde habla, emplear la tribuna presidencial para atacar e insultar a sus críticos. Así lloró a través de este video Enrique Krause. Y la palabra presidencial pesa mucho. Entonces, bienvenido el debate, bienvenida a la disidencia, como decía Barrosierra, bienvenida a la diferencia de opiniones. Pero es indigno de la presidencia de México, pienso yo, emplear con todo el poder que tiene, con toda la fuerza que significa el lugar desde donde habla, ¿no? Emplear la tribuna presidencial para insultar, para atacar a sus críticos. No, Abel, yo creo que nunca había pasado. Oigan, no sé cuánto tiempo más tenemos. ¿Todavía podemos seguir? O sea, seguimos. ¡Ah, qué bueno! ¡Excelente! Bueno, entonces me dicen, oye, a ver, entonces, Enrique, a mí me da la impresión de que a lo largo del libro cuestionas la personalidad de los presidentes, al mismo tiempo que cuestionas algunas de las acciones que tienen que ver con sus facultades o con el entorno o con su partido, ¿no? Pero hablas de las personalidades también. ¿Nos puedes hacer un recorrido también sobre brevemente, eso? Simplemente ¿Cuál estaba diré más loco? Que bueno, es que es una consecuencia muy natural. Si el presidente tiene tanto poder, pues naturalmente su psicología se vuelve política, se vuelve historia. Por eso le llamé a mis libros Biografía del Poder. Hombre, hubiera querido llamarle Historia del Poder, pero le llamé Biografía del Poder porque en México tal parece que la historia se vuelve biografía. Entonces, claro, si Díaz Ordaz, bueno, no está Díaz Ordaz aquí, pero está en la presidencia imperial, ¿no? Y en todos los libros, ¿no? Pues era un paranoico, ¿no? Y Echeverría era un predicador así enloquecido que se creía Salvador también, y López Portillo se creía Quetzalcóatl, y de la Madrid, pues su problema probablemente fue el que no se creía nada, y que no se creía ni a sí mismo la posibilidad de reformar. Salinas se creyó rey, monarca, y Enrique VIII. Zedillo es un hombre con noción de límites y propició la democracia. Y se ha portado como expresidente muy bien. No está es decir, desapareció y eso habla bien de él. Fox, bueno, sigue la siesta, ¿no? Sigue la siesta sigue durmiéndose, nunca se habrá dado cuenta de lo que pasó. Bueno, Calderón quiso gobernar, pero era tosudo, digamos, vengativo, rencoroso. Fox era una especie como de niñote de 2 metros de altura, ¿no? O de 1,98, ¿no? Y Calderón, pues con esos complejos también se vieron allí. Peña Nieto, bueno, pues Peña Nieto debió haber tenido el papel de galán de cuarta en una telenovela, pero ¿por qué lo pusieron a gobernar, no? Y pues él lo que quería era, pues, las muchachas guapas y ya, ¿no? Y ya, cada presidente es curioso. ¿Saben dónde se ve mucho la psicología de un presidente? Cómo se comportan como expresidentes. Claro, y de todos los políticos. Ahí sí se ve muy claramente qué quería cada uno, ¿no? Como quiera, Calderón ahí está tratando de dar la pelea. Y bueno, la psicología, yo exploré la psicología de López Obrador en un ensayo de cuyo nombre y apellido no recordaré en este momento. Pues de pena ajena lo de este personaje. Lo llamativo es que a esto le llaman intelectuales. Estos son los intelectuales orgánicos que intentan desprestigiar la labor del presidente López Obrador. Sinceramente ya son cansados, y si bien siempre van a hacer nota, ¿por qué? Pues por el impacto que tienen, que siempre les han dado, y la difusión que les han dado a través de los medios de comunicación tradicionales. Y pues de este personaje incómodo nos vamos a el más incómodo de todos los incómodos, y es precisamente Lencho Córdoba, que bueno,
un día es nota y el otro también. Y es que se acabó completamente la imparcialidad. Aquí es un lugar, como lo dice el presidente López Obrador, o están con él o están contra él, y Lorenzo pues está tomando el partido en contra, totalmente en contra, ya no del partido Morena, ya no de la Cuarta Transformación, sino de todos los poderes, del poder ejecutivo. Vemos cómo ha incluso amenazado en aquella ocasión, en junio, en las elecciones, en la que amenazaba incluso con detener al presidente si seguía haciendo pronunciamientos del tema electoral en la veda que ellos llamaban. Bueno, esto fue una primera vez. Pero vemos cómo ya también ahora va duro y crítico contra el poder legislativo. Y es que, bueno, en la Cámara de Diputados se privilegia el que no se cambie ni una coma. Deberían ser el contrapeso del presidente. Y es que, bueno, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, criticó que los actuales integrantes de la Cámara de Diputados hayan renunciado a su función de ser contrapeso del poder ejecutivo, aunado a que mantienen olvidada la regulación de la reelección. Durante su participación en la presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes, prevalece, por desgracia, un debate público precario, prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada. Presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de ser un contrapeso del poder y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la Constitución de consensos democráticos como la única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente del pluralismo político. Esto, pues ya quitándose totalmente la máscara nuevamente Lorenzo Córdoba, y ahora realiza una embestida contra el poder legislativo, porque casualmente este poder legislativo sí vota sin leer, ¿no? Pero cuando vemos los videos de los diputados aplaudiéndole a Peña Nieto y aplaudiéndole a Ricardo Anaya cuando estaban ya aprobando la reforma energética, en la que estaban entregándole todos los recursos naturales a los extranjeros, ahí seguía Lorenzo Córdoba. Recordemos que este presidente, si no me equivoco, dura 9 años, es decir, durante el sexenio de Peña Nieto, Lorenzo Córdoba también estaba en el INE. Y cuando se aprobó la reforma energética, no tuvo ninguna opinión al respecto. Ahí no pensaba que la Cámara de Diputados solamente palomeaba sin comas, sin moverle una sola coma a lo que mandaba Peña Nieto. Ahí sí se hacía, ahí sí se legislaba, ahí sí se debatía, ahí sí se platicaba, cuando vimos cómo la reforma energética tuvo que pasar a billetazos. Pero en ese momento Lorenzo Córdoba estaba mudo y ciego, no se acuerda de nada de eso, y casualmente ahorita que sí hay diálogo, que se le llama a comparecer, se le invita, se le cita a comparecer a Lorenzo Córdoba para que él intente justificar para qué quería esos 5,000 millones de pesos más, pues bueno, ahora resulta que no se privilegia el diálogo, que no se privilegia la democracia y que simplemente no hay un contrapeso en el poder legislativo. No hay un contrapeso cuando se trata de la bancada de Morena, porque cuando se trataba de los priistas y los panistas en el Congreso, ahí sí había diálogo, ¿no? Absurdo e ilógico lo que nos intenta vender Lencho Córdoba. Cree que nacimos ayer. No tiene ningún sentido este personaje, pues realmente yo creo que ya de plano sí se está destapando y se está encarrerando para ser el candidato presidencial de la oposición. Por eso vemos cómo es firme y es contundente en contra, sobre todo de Morena, porque a los priistas y a los panistas no los toca ni con el pétalo de una rosa. Pero cuando se trata de contestarle al presidente, a la Cámara de Diputados, a Fernández Noroña en particular cuando lo vimos, a Mario Delgado, cuando le metió el pie a Félix Salgado, recordemos todo esto que ha hecho Lorenzo Córdoba, que ha sido
un delito, que ha sido un pecado contra la democracia y que sigue ahí atrincherado ganando los miles de pesos y no se le ha podido sacar a este señor sin vergüenza. Pues sigue comentando, sigue hablando de cómo funcionan las cámaras y ahora resulta que nos va a decir Lencho Córdoba cómo se tiene que realizar el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sinceramente, este hombre ya perdió completamente la cabeza. Vamos a continuar con otra información. Ya me puso de malas Lorenzo Córdoba. Y bueno, otro personaje también, el exministro José Ramón Cosío, también realiza una embestida. Parece que se organizaron estos tres personajes, Krause, Cosío y Lencho, para en el mismo fin de semana, en el mismo día, realizar esta embestida en contra, pues precisamente de la reforma eléctrica, que vemos que es lo que tan preocupados los tiene. Pero ¿a quién tiene preocupado realmente? A Claudio X González, que es el que está pagando y el que está moviendo los hilos de todos estos personajes. Y es el exministro Cosío quien asegura la Constitución no está en vilo, siempre y cuando no pasen las reformas constitucionales del presidente López Obrador. Vamos a escuchar a este individuo. Constitucional. Con la nueva integración de la Cámara de Diputados, veo francamente complicado que se puedan modificar los textos constitucionales. Creo que la mejor prueba es lo que acaba de suceder con la reforma energética en un sentido. Tampoco veo que se pueda llevar a cabo la modificación que el presidente vería en términos de la disminución de los diputados de representación proporcional o lo que había señalado también en algún momento sobre la plena integración ya constitucional de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Veo complicados estos cambios. Entonces, desde ese lado, creo que la Constitución no está en vilo en la medida, insisto, en que se puedan sostener con el número muy pequeñito de senadores que faltan y el número más amplio de diputados que faltan para obtener las 2/3 partes. Donde sí veo un problema mucho más complejo es lo que alguna doctrina alemana hace muchos años llamaba no las reformas constitucionales, sino las mutaciones constitucionales. Esto es, que estando el texto en sus mismos términos, cambien los entendimientos del texto. Y aquí sí veo varios peligros. El primero que me preocupa mucho es... Pues curioso, ¿no? La Constitución está en vilo si sí pasan las reformas del presidente. Si no pasan, entonces no hay ningún problema. Todo está funcionando en orden. ¿Qué quieren? Que la Constitución no se toque y acusan, es que el presidente quiere reformar la Constitución. Pues sí, para eso es. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución, ¿quién la había forjado? ¿Quién la había escrito? Los priistas y los panistas, de la mano de sus bancadas que no le cambiaban ni una coma. Es decir, no me vengan ahorita a vender el cuento de que las reformas que está haciendo el presidente López Obrador van en contra de la democracia, están acabando con la Constitución, porque cuando ellos modificaban la Constitución, ahí sí era que había que aplaudirles, estaban haciendo un trabajo digno en materia legislativa. Por favor, exministro Cosío, dedíquese a otra cosa, póngase a trabajar, búsquese una chambita. Como ministro le ha de haber dejado bastante lana, ponga un restaurancito, ponga una lavadora de coches y ya cállese, por favor.